¿Vas a grabar o...? Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Javier Fur de ATFA segundo año. En este caso, la presentación mía es el caso Bosman y su impacto en el fútbol europeo y mundial es basado en la materia de historia del fútbol. El profesor Fabián Ruiz, licencia A de ATFA. Bueno, la introducción lo traté de hacer lo más corto posible para que los chicos también tengan el concepto de buscar también información con respecto a este caso y a otro que voy a presentar también. La introducción es que en el mundo del fútbol ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de su historia y uno de los momentos más cruciales en términos legales y económicos fue el fallo del caso Bosman en 1995. Este veredicto no solo redefinió las reglas del juego en Europa, sino que también puso en marcha un cambio estructural en el sistema de transferencias y la movilidad de los jugadores. En esta tesina analizaremos cómo este caso surgió, las implicaciones legales del fallo y el impacto profundo que tuvo en el fútbol profesional, tanto a nivel económico como en términos de competitividad. El objetivo de este estudio es comprender el contexto en el que se produjo el caso Bosman, el proceso judicial y sus efectos a corto y largo plazo sobre el deporte y las instituciones futbolísticas en Europa. Bueno, el desarrollo en sí, el contexto previo al caso Bosman, antes de 1995 los futbolistas profesionales en Europa estaban sujetos a una serie de restricciones contractuales y normativas que limitaban su capacidad de cambiar de club. Incluso cuando un contrato había finalizado, los clubes aún podían exigir una compensación por el traspaso de un jugador a otro equipo, una práctica que restringía la movilidad laboral de los jugadores. Esta situación generaba desigualdades en la relación contractual entre clubes y jugadores y fue este el desequilibrio que motivó la demanda de Jean-Marc Bosman. Jean-Marc Bosman era un centrocampista belga que jugaba en el RFC Lieja en la Liga de Bélgica. En 1990 su contrato expiró y recibió una oferta para jugar en el USL Dunkerque de un equipo francés. Sin embargo, su club belga negó el permitir el traspaso a menos que el club francés pagara una elevada compensación. Esta negativa, junto con una disminución de su salario, llevó a Bosman a emprender acciones legales, argumentando que la normativa restringía su derecho de libre circulación de los jugadores, garantizado por el Tratado de Roma de 1957. El proceso judicial y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso fue llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde Bosman argumentó que el sistema de traspasos violaba los principios de libre circulación de trabajadores establecidos en la Unión Europea. En diciembre de 1995, el Tribunal de Justicia dictaminó que a favor de Bosman, declarando que los jugadores de fútbol profesional, al finalizar su contrato, debían tener el derecho de moverse libremente entre clubes de diferentes países de la Unión Europea, sin que el club tenga que elegir o exigir una compensación por ese traspaso. Además, el tribunal consideró ilegal el limitante que le ponían las ligas nacionales sobre el número de jugadores extranjeros comunitarios que podían alinear los clubes. Según el fallo, estas restricciones eran incompatibles con las normas de la Unión Europea que garantizaban la no discriminación por nacionalidad dentro del mercado laboral. Eh, Después, el punto 3, el impacto fue que generó que un cambio en las reglas y las consecuencias fueron la libre circulación de los jugadores. Gracias al fallo, los futbolistas de la Unión Europea pudieron cambiar de equipo una vez finalizó su contrato, sin que sus antiguos clubes pudieran exigir una compensación económica. Esto supuso una mayor libertad para los jugadores, quienes ahora tenían más control sobre sus carreras profesionales, y al mismo tiempo los clubes perdieron una fuente de ingreso importante que provenía de los traspasos. O sea, si no lo vendes en el periodo que está de contrato, o sea, es como que se extingue el contrato y vos no trabajas más para ese club y no te pueden pedir dinero. Bueno, después el ítem B, que va dentro del caso, es la desigualdad financiera entre clubes. La libertad de movimiento de los jugadores benefició sobre todo a los grandes clubes europeos que contaban con mayores recursos financieros para atraer a los mejores talentos. Esto profundizó la brecha económica entre clubes más poderosos y los equipos de menor presupuesto, algo que todavía se refleja en la actualidad. Después del crecimiento del mercado de fichajes, al liberarse todo eso, se globalizó y los jugadores comenzaron a buscar contratos más lucrativos en otros países. Los agentes de jugadores también cobraron mayor protagonismo, que son los representantes, al negociar contratos multimillonarios para sus representados. Los salarios de los futbolistas se dispararon y las ligas más ricas como la Premier o la Liga Española comenzaron a traer más estrellas internacionales. Después el ítem D, una consecuencia para las ligas locales que, si bien los grandes equipos salieron beneficiados, muchas ligas nacionales, locales, vieron como sus jugadores se iban, emigraban por tema plata, lo que afectó la competitividad en campeonatos locales. Además, algunos clubes pequeños enfrentaron dificultades para retener a sus mejores jugadores
sin recibir compensación, porque como son contratos, algunos contratos de las ligas son semiprofesionales, y vos le haces un contrato profesional como que estás fuera del circuito, y cuando vos te haces el contrato profesional entras al circuito, se podría decir, sin tener que pagarle nada al club que de donde saliste, se podría decir. Y después, bueno, el impacto más allá del fútbol, este caso no solo afectó al fútbol en sí, sino también otros deportes en Europa, como el baloncesto y el rugby, que también tuvieron que modificar todo ese tipo de contratos que se hacían. La sentencia sentó un precedente importante sobre los derechos laborales de los deportistas en general profesionales, lo que impulsó una revisión de normas en diversas disciplinas. Y cerrando, la conclusión que el caso de Bosman fue un punto de inflexión en la historia del fútbol europeo y su impacto sigue siendo casi 3 décadas después. El fallo no solo benefició a los jugadores al darle más libertad sobre sus carreras, sino que también aceleró la comercialización y globalización del fútbol, transformando los clubes más grandes en verdaderas potencias económicas. Sin embargo, la sentencia también ha contribuido a aumentar la desigualdad entre los clubes, haciendo más difícil la competitividad para los equipos de menor presupuesto. En definitiva, el caso Bauman supuso una revolución jurídica que puso de manifiesto la interacción entre el derecho laboral y el deporte y estableció precedentes clave para la protección de derechos de deportistas en toda Europa. Después, creo que un poquito más abajo, pongo las fuentes. Bueno, hay las fuentes son varias, bueno, Wikipedia, el Tribunal de la Justicia Europea, que de ahí saqué que lo que era el caso de la explicación, pero era muy larga y estaba o sea, punto por punto, se hizo muy larga. Y después son distintos casos que fui leyendo de distintas noticias y de ahí armé la presentación. Bueno, bien. Es lindo el informe este porque también abre algunas cuestiones que me parece que son importantes. Una es que el hecho de que se considere un trabajo, obviamente, para aquellos jugadores, por ejemplo, que juegan en el amateur, que se les llama ahora el amateur, y si viene un club y le ofrece un sueldo y que supere lo que está recibiendo, debería tener la posibilidad de poder pasar de un club a otro. Obviamente Ujú. que siempre se mete lo que es la ley ordinaria, y con respecto a esto, quiero comentarle algo. Los agentes FIFA, los agentes FIFA, que son los que manejan todo esto, todas estas cuestiones, tienen para recibirse, aparte, o pueden ser abogados o parientes directos o hacer la carrera de agente FIFA. La agente FIFA debe rendir, aprende, porque puede estudiarlo desde casa y después se presenta a rendir. Hay todo un mecanismo que tienen hasta 2 posibilidades para rendir durante 2 años y cosas así, pagando un canon y para poder acceder a rendir. Esos tienen que saber las leyes de FIFA, el caso ¿cómo es Bosnia? También es uno, y aparte tienen que saber las leyes La ley de ordinarias laborales, de ¿sí? su propio país. Antes, esto es bastante nuevo porque muchas veces deportistas que vivían en otro país, que eran de otra nacionalidad, querían ser o pedían ser de alguna forma juzgados por las leyes propias del país de origen. Pero no, hoy por hoy las leyes se rigen por las leyes de FIFA y en su defecto por las leyes de donde se está Unión Europea. participando. ¿Se entiende? Eso es Sí. muy importante saberlo porque un deporte, cuando ustedes tienen que aconsejarle a un jugador que piensa que por ahí el hecho de que va a otra liga o que va a otro país va a tener todo solucionado desde su conocimiento, y no, cambia. Ese algo que quería contarle. Y otra cosa más con respecto a lo laboral, y esto es bastante último, un jugador cuando pasaba de liga a liga, el club de origen recibía una compensación, pero tenía que cambiar de país. Claro. Actualmente no, 5%. actualmente no. Cuando pasó del Juventus al Roma a Dybala, Instituto no recibe nada. Pero No, no, acá ahora, desde hace poquito,
Hace poco sí, Claro, es de liga a liga. pero ahora Claro. ya se modificó. Ah, Ahora puede ser de club a club y el club de origen recibe. en cualquier club del mundo. En cualquier club del mundo, inclusive la Claro, misma liga. claro, está el 5% por el valor total del pase. La que tiene El Europa club de son origen formativo. Pero inclusive en claro. la misma liga, o sea, del Roma, Juventus, Juventus, Fiorentina en la misma Pero, Ah, liga. por ahora sí. ejemplo, en Europa vos tenés la libertad, entre comillas, que los jugadores que no son no comunitarios son los que son o africanos, o asiáticos, o sudamericanos. Porque vos, si vos ponele que sos italiano y te vas a jugar a Francia, no ocupás cupo extranjero. Vos estás dentro de la Unión Europea. Entonces, eso también hizo que se variara. Esta ley implementó En eso. las Entonces, normas. vos Sí. sos europeo, vos tenés tenés la nacionalidad, segunda nacionalidad europea, no ocupás cupo de extranjero. No importa que liga sea dentro, esté dentro de la filosofía de la Unión De, Europea. Porque, por- por ejemplo, el que de tuvo la por liga sí. inglesa, que hicieron el Brexit, quedaron ahí entre veremos si lo aplicaban o no lo aplicaban al Claro. 100%, y ahí se le iban a quedar muchos jugadores por fuera, porque hay muchos jugadores que son irlandeses o son de Gales y están jugando en Inglaterra, y teóricamente la Premier sería de Lo todo el que Reino pasa, Unido, pero está dentro de la liga inglesa. lo que pasa que en el caso del el Brexit, Irlanda, creo que Irlanda del Norte se mantiene en Europa, ¿no? Claro, Se sí. mantiene en Europa. Pero más Sí, 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 allá de pero eso, sí, también separó, importante, separó Inglaterra, no separó todo el reino. Hicieron claro, como una división. sí, 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 sí. Pero Irlanda, vos tenés Claro. Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte Irlanda del Norte. Sí, sí, parte del Reino Unido. Sí. se mantiene No, en Es Europa. incluso el Reino Unido, Brexit es en pero algunos dentro de lo que es. aspectos, Claro, claro, jurídicos, es económicos. Sí, Perdón. sí. Sí. Bueno, Eh, una cosa también que le tiro ahí, ¿no le parece también que el hecho de que haya clubes, está bien, tienen nacionalidad, doble nacionalidad europea y sí. vos ves equipos que ya son selecciones de países que no tienen que ver con los países europeos? Yo me parece Concuerdo. que ahí le van a dar una vuelta de rosca también, porque vos ves equipos que tienen todos jugadores De eh, afuera. de Que no son afuera, nacionales de su oh, liga local. claro, como las ligas de Arabia, por ejemplo. como el caso de Arabia, tenés seleccionados casi completos. A mí me gustaría decir algo, si se Sí, puede, sí, sí, sí. para entender un poco el caso este tan particular que logró un impacto beneficioso para los jugadores en última instancia, romper el monopolio de los clubes respecto del desarrollo profesional de los jugadores. Y tiene que ver con el contexto de la constitución del mercado común europeo. El mercado común europeo es una forma jurídico-institucional política que nace en el 57 por allá y que Sí. recién se implementa en el 93. Atento al grupo. Y pasa a ser de un mercado común a una comunidad económica europea, que implica la libre, lo más importante, ¿no? Primero, bueno, el cogobierno que tienen, vieron que hay un parlamento europeo, ¿no? Todos Sí. participan de un gobierno, Tienen, primer tienen, punto. tienen su participación. Claro, después tienen Varios. sus sistemas de presupuestarios del Estado. Y después lo más importante, que es la libre circulación de factores de la producción. O sea, el trabajador que trabaja en España puede ir y Bueno, trabajar en Austria, puede ir y trabajar en cualquier Alemania, país integral sin tener ninguna dificultad. Incluso no se pide pasaporte si vas de un lugar a otro, porque es considerado nacionalmente. Esa unificación hace como que Europa es un solo país. es como un estado Nosotros grande, un estado grande. O sea, que vos, es como cruzar de provincia a provincia, por decir algo, es que acá no hacía tal falta. cual, tal cual. Es un No, poco el proyecto nuestro que quedó en pañales con el mercado común el mercado Mercosur. El Mercosur se Sí, quedó a mitad de camino, pero la idea es hasta acompañar esta idea hasta el uso común de la misma moneda. Pero como claro, hemos tenido crisis eso políticas sí. que dan cuenta de Bueno, otra cosa, el ¿no? euro es bien, el que rige en Europa, claramente. bien. Está ¿Alguien bien. para hacerle alguna pregunta a Javier? Javier, ¿algo que quieras agregar? No, no, yo con eso creo que estamos, porque está bueno para mí que los chicos saquen la duda y empiecen a investigarlo, y si tienen Bien. alguna cuestión dentro de la duda, estaría bueno despejarlo en la otra clase, porque está Otro bueno. elemento importante, El caso irrumpió a todos, Bien. marcó primero a ahora, Europa y no después. puede estar una ley, no puede estar supeditada a una reglamentación, a un reglamento de clubes o legislaciones Eso de escaló, instituciones deportivas, no hay forma. La ley está por eso encima tiene que siempre, escalar, eso es lo que, se claro, empezó a Pero subir hay la una clase cosa, de. para aclarar. claro.
pero hay una cosa para aclararle a todos. Sí, es verdad que la ley está sobre todas las leyes, pero las reglamentaciones no. Por ejemplo, AFA, que es un organismo privado donde participan clubes sociales, AFA, por ejemplo, les doy un ejemplo claro, Tevez, eh, Boca niega de que Tevez vaya a la selección argentina, hace muchos años. Entonces AFA lo sanciona el Club Boca y lo sanciona el jugador. Entonces fueron a la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria fue a favor de AFA. ¿Por qué? Porque el reglamento pertenecía a la entidad AFA. Por más que fueron a la justicia ordinaria, le salió al revés. ¿Por qué? Porque está dentro del reglamento de AFA, de que los clubes deban, esto entre comillas, ¿cierto? ¿No? Que los clubes se deben al organismo que organiza, en este caso, la selección. Por eso, Está bien, pero, digamos, pero sigue cumpliéndose el principio de la superioridad legítima de la ley. claro, ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado, mediante los fiscales y toda la justicia ordinaria, es hacer cumplir ese acuerdo de privados. exactamente. Eso es lo que hace, ¿no? Por Pero no es que eso, esté por ahí encima, lo dicen ellos. Por claro, ejemplo, si claro, hubiera invocado la libertad de trabajo u otro argumento por que ejemplo. lo perjudica a él en su función, no sé, hubiese sido otra la Por, discusión, ¿no? Otro caso es cuando sacan a los jugadores o a los niños con la patria potestad, por ejemplo. Ah, ¿No? que la asume un Entonces, club, y claro. ahí se Wow. mete la justicia y se arma todo. Ah, Bueno, perfecto, Javi. Eh, bien, buenas noches. Vamos a presentar una breve reflexión en torno a una breve presentación, más específicamente, sobre cómo el fútbol ha ido construyéndose profesionalmente, ¿no? Cómo se ha ido desde su nacimiento, cómo se han ido incorporando distintas dimensiones en torno al deporte, particularmente el fútbol, y que, bueno, eso da como correlato este nivel de profesionalización mundial. Mi nombre es Sergio Rodríguez y soy de la cursante de la licencia A de ATFA. ¿Sí? Bien, el desarrollo del fútbol como de deporte y la introducción de la educación física y el atletismo particularmente están ligados a la formalización del deporte a nivel global. Uno no puede entender lo que ocurre particularmente en ciertos aspectos de Europa sin entender lo que pasa a nivel mundial. Bueno, inicialmente el fútbol moderno se origina como de deporte reglado, si bien existían antes, a mediados del siglo XIX, aunque sus formas más rudimentarias ya existieran en distintas culturas, ¿no? Como la China o el calcio florentino en Italia, etcétera, ¿no? En 1863 se funda la primera Football Association en Inglaterra, que formalizó las reglas del fútbol diferenciándose del rugby. El primer caso notable de profesionalización física del fútbol se da en Inglaterra a finales del siglo XIX. En ese contexto hay que destacar lo que es la revolución industrial, ¿no? Que desempeña un papel muy importante en torno a la concentración de las grandes poblaciones urbanas y el aumento del tiempo libre en los trabajadores, porque no todo el mundo trabaja en lo mismo, y en los tiempos libres la incorporación del trabajo sedentariado crea condiciones físicas distintas. El fútbol se convirtió en un pasatiempo muy popular en ese sentido, ¿no? Porque éramos muchos y había poco espacio, ¿no? Entonces el fútbol vino a subsanar esa cuestión. La creación de la Football League, dijimos, en 1888, inició la competencia organizada y la llevaron a mayor necesidad y entrenamiento físico y tal. ¿Cuáles son los elementos, o digamos, que de alguna manera disparan esta profesión? Primero, un impacto económico que tiene que ver con la creciente popularidad del fútbol, ¿no? Los clubes comienzan a generar ingresos significativos, la gente comienza a asistir a sus partidos, lo que va a permitir un fondo, un flujo de efectivo para invertir en instalación y contratar entrenadores profesionales, ¿no? Eso va sumando a esta construcción.
Hay avances en la ciencia del deporte. Se empezaron a adoptar métodos científicos para mejorar el rendimiento físico con la nutrición deportiva y la psicología del deporte. Estos avances tienen que ver con la incorporación. Estos se dan en el ámbito exclusivo de la academia, en la escuela. No se dan en los clubes. Primero es donde aparece. Y antes que aparecen en la escuela, aparecen en las universidades, ¿no? Recordemos que la universidad, tanto como no tanto la escuela, pero las universidades son construcciones occidentales, o sea, netamente de la cultura occidental. Después aparecen a lo largo de todo el mundo. Esto es muy importante porque va a explicar después por qué las profesionalizaciones en Asia, o en Asia Menor, o en lugares países como África o Asia, o perdón, o Arabia, eh, están en un pleno desarrollo profesional que tiene que ver con este desarrollo tardío, ¿no? En relación a estos otros países. Por último, la influencia de los medios, la cobertura mediática, eso produce una mayor difusión en donde los jugadores optan por tener un máximo nivel, lo que fomenta o disparó la profesionalización de este deporte. La expansión global, a finales del siglo XIX y principios del XX, el fútbol se extendió por Europa y América del Sur, principalmente a través de la influencia británica. Recordemos que el gran desembarco británico en América ha sido en Argentina, fundamentalmente, y fundamentalmente junto con la aparición del ferrocarril, ¿no? Siglo XIX. El ferrocarril viene cargado de fútbol. De hecho, construyen las vías de comunicación más importantes en torno a un modelo económico de desarrollo que Argentina lo lleva hasta el siglo XX. Incluso el siglo XX la posiciona en un lugar a nivel mundial muy importante. En 1904 se funda la FIFA, la Federación Internacional de Football Association, consolidando el fútbol como un deporte mundialmente reconocido. Esta fundación, este hito, crea los grandes lineamientos para ya darle una carrera, una perspectiva y visibilizar el deporte como una cuestión aspiracional, ¿no? Así como, ya como una carrera, no es una especialidad, ¿no? Es una carrera. Y la introducción de la educación física en el fútbol, ¿no? Esto es determinante. El siglo XIX, la educación física comenzó a tomar relevancia en las escuelas británicas a partir del siglo XIX, enfocándose en desarrollar la salud y habilidades atléticas de los estudiantes, que es el lugar donde nace fundamentalmente estas innovaciones a nivel de las técnicas que se van a aplicar y la forma en que se van a enseñar. Los deportes como colectivos, como el fútbol, se veían como herramientas educativas para incorporar valores dentro de estas instituciones, como el trabajo en equipo, la disciplina y la competencia saludable. La consolidación a nivel global, a medida que el fútbol se populariza, las escuelas y las universidades comenzaron a integrar dentro de sus programas la educación física como un deporte formativo, ¿no? La educación física va a caminar y va a ser la columna vertebral del desarrollo. ¿Y de dónde va a tomar fundamentalmente tiene que ver con las formaciones de los entrenadores, ¿no? Eso después lo voy a aclarar. El deporte comenzó a verse no solo como un juego recreativo, sino como una herramienta para mejorar la condición física y el desarrollo motor en el juego. La profesionalización tiene que ver con que en el siglo XX, ya vamos avanzando, las ciencias del deporte, incluida la educación física y el entrenamiento atlético, tomaron un rol más técnico y sofisticado. Los grandes entrenadores también focalizaron más en la construcción de un atleta, ¿no? Un atleta en términos de rendimiento, ¿no? Con toda su rigurosidad, ¿no? Porque fue el gran aporte de las ciencias del deporte, las ciencias de la educación física particularmente. Los avances y descubrimientos de la fisiología, ¿no? Los sistemas energéticos que fueron prácticamente el patrimonio de ese siglo, del siglo XIX, ¿no? Como es lo que es la obtención de la energía a partir de las distintas formas de combustión dentro de la biología. Eso era un gran elemento que abre a un set enorme de metodologías de trabajo, lo que es aeróbico, lo que es anaeróbico, ya entrando en los procesos más adentro, no viéndolo el deporte, a ver cuánto corre y cuánto aguanta, sino tratar de comprender cómo construye la energía este jugador. Eso marca totalmente la profesionalidad. Por eso, y incluso en el siglo XX, un grupo vieron en el atletismo una forma efectiva de mejorar la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia de los jugadores. Bueno, ¿qué actividades se introdujeron primero en práctica de fútbol? Bueno, un poco lo estoy adelantando ahora, ¿no? Primero, a partir del siglo XIX y principios del XX,
se orientan al desarrollo físico en general, ¿no? Habilidades básicas. Tiene que ver con la resistencia, lo que hago, resistencia, la coordinación y la velocidad. Y esto es el elemento más evidente que tiene el atletismo, ¿no? Porque no al ser individual, al ser de rendimiento sin depender del equipo, al ser condiciones biológicas y físicas básicas para un desarrollo más colectivo, se enfatizó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se incorporó? Las carreras de resistencia y de fondo, ¿no? Que tenían por objetivo mejorar la condición física y general y la resistencia cardiovascular, ¿no? Mientras más corrías, no sé si saben el concepto de fondo. Fondo nace en esa época, ya voy a hacer un fondo, ¿no? Hacer un fondo implicaba correr sin parar a un ritmo determinado, un mínimo de 5 kilómetros, porque aparte de esos 5 kilómetros, el cuerpo requiere de sistemas energéticos poco convencionales, se tiene que sostenerlo, por eso vamos a hacer un fondo. Hacer un fondo es muy saludable, por cierto, sobre todo en lo que tiene que ver con todo el sistema cardiovascular y sobre todo con el sistema, digamos, biomecánico, ¿no? De la biomecánica nuestra, ¿no? Los primeros entrenadores de fútbol se dieron cuenta de que la capacidad para mantenerse activo durante todo un partido era muy importante. Por eso enfocan en eso, ¿no? Además, el fútbol de la época no contaba con grandes cambios, lo que significaba que los jugadores debían ser capaces de correr y mantener un nivel físico durante todo el partido, ¿no? No sé si me querés corregir, pero me pareció un dato importante. Después la cuestión de la velocidad, la carrera. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar aceleración y velocidad máxima de los jugadores. Yo tengo un equipo rápido, tengo un equipo veloz, no voy a tener un buen equipo. Siempre perfilándose, o digamos, siempre remarcando esta dimensión totalmente desconectada de otras habilidades como coordinación, ¿no? Como la mirada táctica, como la mirada más colectivista, no está presente todavía, eso se va a aparecer después. La velocidad fue rápidamente reconocida como un aspecto clave para tener un buen equipo y para superar los oponentes, ¿no? Sobre todo en situaciones ofensivas y defensivas, ¿no? En un juego donde el espacio y el tiempo son críticos, la capacidad de correr rápido en distancias cortas se volvió esencial, y te da una ventaja competitiva enorme. Luego, el entrenamiento y la agilidad, ya aparece la dimensión más colectiva, la agilidad y la capacidad de cambio de dirección y la coordinación motora. Se hace un poco más complejo. El fútbol requiere cambios rápidos de dirección y aceleración y desaceleración constante. Las intensidades, ¿no? Se introdujeron a partir de eso ejercicios de agilidad, como correr en zigzag, entre conos, entre banderines, para preparar mejor a los jugadores en los giros y regates y desplazamientos cortos. Lo importante, la cuestión de la agilidad y la coordinación. Cuando hablamos de coordinación implica también el manejo del tiempo y del espacio, ¿no? En relación a un objetivo. Luego aparecen los saltos y ejercicios pliométricos, ¿no? Son más novedosos. Aumentar la fuerza explosiva y mejorar los saltos. Ya ahí desaparece el concepto de continuidad, ¿no? De resistencia atlética y ya se maneja más la cuestión de explosiva, la cuestión del hit, ¿no? Por intensidades, ¿no? Particularmente aparecen los sistemas de entrenamiento, ¿no? Mixto o preferentemente más técnico, con pelota y sin pelota, ¿no? Eso queda de manifiesto en esta mirada de análisis, ¿no? Las jugadas aéreas como los cabezazos, tanto ofensivo como defensivo, comenzaron a tener mayor relevancia. Los entrenadores empiezan a introducir ejercicios de salto y pliometría, ¿no? Para desarrollar la fuerza de las piernas y la capacidad de salto vertical. Finalmente, ya a otro nivel, empieza a aparecer también los simulacros y movimientos del espacio, los juegos sin balón, ¿no? Entrenar movimientos tácticos donde se cae en la cuenta que la estrategia de juego se hace más compleja, se hace como más inteligente, ¿no? En donde jugar sin pelota por ahí pues tan relevante como jugar con pelota. Los movimientos de posicionamiento, esto incluye también correr en líneas rectas o en diferentes direcciones para que los jugadores se acostumbren a cubrir campo o espacio de manera eficiente, donde, bueno, hay todo un contexto de esta mirada del campo eficiente. Los pases y control de balón, digamos, mejorar la precisión. Sí. Mejorar la precisión y el control de balón son habilidades más técnicas, más vinculadas ya se van desprendiendo más de lo físico. En enfoque físico, si bien el enfoque físico es fundamental, también se hizo evidente que los equipos necesitaban jugadores con buena técnica, ¿no? No te alcanza a correr bien y saltar bien y tener fuerza y resistencia.
Este, el entrenamiento de los tiros al arco también se incorporan, aumenta la precisión y la fuerza de los disparos. La práctica de tiros también fue un componente, es un componente esencial, ya que el objetivo del juego es marcar goles. Los primeros entrenamientos incluían series de disparos desde distintas distancias y ángulos para mejorar la puntería y la capacidad de los jugadores para finalizar las jugadas ofensivas. ¿Por qué se introdujeron estas habilidades primero? Es una pregunta, ¿no? Que intenté responder, ¿no? Estas actividades se introducen en gran medida porque el fútbol desde los inicios se lo reconoce como un deporte exigente físicamente, donde los jugadores deben tener una combinación de resistencia, velocidad, agilidad y control técnico. A medida que el juego evolucionó, se formalizaron algunas reglas. Estas actividades ayudaron a los jugadores a cumplir con las demandas del juego y desempeñarse en un entorno más competitivo. El foco inicial en las prácticas futbolísticas estuvo en desarrollar capacidades físicas y técnicas fundamentales que ayudan a los jugadores a moverse mejor en el campo, resistir los desafíos físicos del juego y ejecutar acciones más básicas como correr, pasar y disparar. La modernización tardía, el caso de África y Asia, y habría que hablar, por ejemplo, de las islas donde no es tan hegemónico, o Tailandia, por ejemplo. En África, sobre todo fundamentalmente a partir de en la década de los 80 y de los 90, Nigeria y Sudáfrica comenzaron a adoptar estas prácticas profesionales, incluso bastante tarde, impulsado por el éxito en competencias internacionales. En Asia, Japón y Corea del Sur son un ejemplo de países que han invertido significativamente en la profesionalización del fútbol, especialmente de los años 90. Incluso más tardíamente, ¿no? En el 2000 nos contaban la experiencia de algunos profes de la experiencia en Arabia, ¿no? En Arabia que tiene toda una coyuntura productiva orientada hacia la extracción del petróleo. El deporte aparece como, tanto como las escuelas de deporte, aparece como una diversificación el deporte profesional, aparece como una alternativa de formación y de diversificación económica. Y eso lo quiere como producto posicionar el deporte como un elemento socioeconómico importante. Ese en Eh, líneas generales como, muy como muy lo bien, hemos planteado. Sergio. Muy bien, Sergio. Creo que podemos tomar cuatro aspectos. Uno es cómo llega el fútbol al resto del mundo. Dos, quizá la preparación física, que tenía más que ver con la preparación atlética y de gimnasia. Tres, lo que aparece, lo que es el elemento dentro del entrenamiento como algo importante. Y como cuatro es la extensión que ha tenido el fútbol, principalmente, como vos La decís, expansión. la Claro. expansión que ha tenido el fútbol, principalmente en los países árabes y asiáticos, ¿no? Me parece que es muy importante lo cronológico que has hecho y quería rescatar un detalle. Nuestro deporte tiene una base significativa con lo que es la preparación física. ¿Sí? Un deporte que, inclusive con la misma historia, ha demostrado que la preparación física ha sido fundamental e inclusive en algunos momentos de nuestra historia en el fútbol abandonábamos un poco lo que veníamos haciendo para copiar la preparación física europea porque lo veíamos grandote, fuerte, entonces pensábamos que por ahí pasaba el fútbol. Después ellos nos copiaron a nosotros la cantidad de horas de jugar al fútbol en la calle, en lugares reducidos, y ahí se construye una idea de lo que son los rombos y el fútbol reducido. Y yo quiero hacer un hincapié en algo que veo constantemente. Hay cuestiones de moda que tiene que ver con que todo el mundo empieza a hacer más o menos lo mismo y supuestamente lo que creemos que va a revolucionar un poco el juego, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, ciertos abusos. Hoy, ver tantos rombos o tantos reducidos sin la opción de terminar esa situación de juego contra un arquero, contra un arco, me parece que también ha limitado el momento de decisión
de los delanteros de enfrentarse a un arquero, de rematar o de pasarlo. Yo veo un abuso dentro de la práctica cotidiana del uso del rondo y sacarle esa posibilidad de que el arquero actúe en las situaciones de juego. Es una apreciación que hago, que siempre la quiero hacer porque veo los entrenamientos, porque recibo entrenamiento y veo que todos los días se hace reducido. Ahora estoy viendo que hay demasiado control y pase, como que algo revolucionario, y eso también le está quitando la situación de juego. Entonces yo le digo a los entrenadores, che, 1 contra 1 está bien, pero en algún momento ese control y pase, perdón, ese control y pase está bien, pero en algún momento hace 1 contra 1. En algún momento ponerle un arco a cada uno por detrás y hacer 1 contra 1 con definición a un arquito, aunque sea. O ponerle un arquero atrás. ¿Se entiende? Creo que hoy por hoy también se va a ir viendo todo esto mucho más dinámico, ¿no es cierto? Mucho más dinámico de lo que expresó Sergio por el cambio en la historia. Pero la parte metabólica, todo lo que es el método, hoy está más evolucionado. Sí, Hernán. Eso que estás diciendo vos, yo lo veo mucho en situación de juego con los arqueritos. A mí me pasa. Después trasladan eso al partido y eso que atajan en arco chico, las promocionales, solamente la más grande ya pasa arco grande y no saben cubrir el ángulo en situación de juego. Con el traslado, con la trayectoria, con el ataque mano a mano con el delantero. Y otra de las cosas que por ahí veo para remarcar, cuando se hace el rondo, por ahí los técnicos largan la pelota así, hacen el rondo, control y pase, como voy a decir, control y pase, pero ahí, por ahí no remarcan la parte de donde tienen que sacar ventaja, del posicionamiento, del perfil, de cómo reciben, ¿me entendés? No remarcan, no hacen hincapié en eso, ¿me entendés? Cómo es más fácil encarar la pierna más alejada, la pierna de apoyo a patear el balón. ¿Me entendés? Muchas cositas que en ese momento está bueno remarcarlo para que el niño aprenda, ¿no? Bien. ¿Algo más, Sergio, como para agregar a alguien que quiera preguntar o No, preguntar? simplemente a mí me suena como que la enseñanza del deporte es como la enseñanza de la lengua. La lengua tiene una particular, es viva. O sea, cada contexto, cada jugador, cada identidad le va a ir dando un significado específico y lo va a contextualizar y lo va a expresar y lo va a mover. Yo creo que el fútbol es mucho de eso, ¿no? Hay como modas, hay contexto, hay ritmos, ¿no? Y voy a decir, bueno, este de rondo que no lo pueden resolver, que se queda. Bueno, son como facetas de un proceso que es mucho más amplio y mucho más profundo. Lo importante es tomar conciencia de ese carácter formativo, ¿no? Que tiene el deporte, ¿no? Que me parece que es lo que, en última instancia, nos llevamos todos, ¿no? Sobre todo los chicos. Bueno, muy bien, Sergio, excelente, tanto Javier como Sergio, excelente. Y nada, Profe, sí, Cristian.